representando a la asociación desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de su pasión, que es la milicia, la cultura de defensa, el ejército. Esa es su pasión, la medicina también, pero sobre todo lo que está dando ahora, todo lo que tiene en ese mundo desde que se jubiló, ¿no? Bueno, yo solo decirles que voy a leer algunas cuestiones de él, de su formación, muy brevemente, porque lo han tenido ya en la citación, pero creo que aquí, entonces hay personas que no lo han leído o que no lo han leído, aquí puede venir, como saben, cualquier persona siempre que haya sitio, ¿no? Entonces, Alfonso es médico de profesión, especialista en geriatría y gerontología, y ha ejercido como tal de manera ininterrumpida en el complejo hospitalario de Jaén desde 1986, hasta su reciente jubilación. Experto en terapéutica del dolor y medicina paliativa, ha trabajado como responsable de la unidad de hospitalización de cuidados paliativos hasta el final de su vida laboral. Además, ha sido profesor del Instituto Gerontológico Andaluz y de la Fundación Iavante, y está en posesión de la encomienda de la Orden Civil de Sanidad. Se define a sí mismo como médico humanista. Esto me gusta mucho porque yo creo que es la idea que los que lo vamos conociendo y lo tratamos, es la idea que yo tenía de él, ¿no? Esa rama del médico humanista que en la historia pues hay tan buenos ejemplos, ¿no? De médicos que se dedican a una formación integral humanística y no solo al tema científico. De vocación, amante de la historia, la milicia y la arte, apasionado del mundo del coleccionismo militar, esto lo dice él de sí mismo, así como de la recreación histórica y de la organización de muestras y exposiciones de carácter histórico. Bien, dejando atrás la medicina, si entramos en el campo de la cultura, de la defensa, nos encontramos con su gran pasión. Ha recibido numerosas condecoraciones, premios y distinciones honoríficas. Debido a su dedicación, entrega y conocimiento, entre las que les leo solo algunas para no extenderme demasiado en esta presentación. En la citación no puse ninguno de los premios ni los reconocimientos que tiene, y aquí he decidido, para que esta sala se vaya de aquí conociendo un poco la entidad y la solvencia y la categoría que tiene este ponente que tenemos al lado, pues contarles algunos de los premios que ha recibido y no dejarlos pasar, porque me parece de mucho mérito que yo no voy a nombrar ni la mitad. Así que voy a nombrarlos con rapidez y termino pronto. De 2008 a 2016 ocupa el puesto de presidente del Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas en Jaén, del que actualmente es presidente de honor. En mayo de 2020 es nombrado embajador de la marca Ejército. Es una persona que representa al ejército, puede representarle en cualquier lugar. Recibió la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, impuesta en 2011 de manos del jefe del Estado Mayor del Ejército en la base de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión en Viator, Almería. Ha recibido premios como el Guzmán el Bueno en el año 2010, concedido por la Brigada Guzmán el Bueno 10 con sede en Córdoba. Premio Capitán Arredondo de la Subdelegación de Defensa en Jaén en el año 21. Premio Sección Histórica Militar de España en el tercer concurso internacional de miniaturas Córdoba 2022, que son las que tienen ustedes de alguna manera ahí representando esas figuras que representan a soldados y a personas que están en el ejército, ¿no? Distinciones honoríficas, título de amigo predilecto y soldado honorífico del Regimiento Acorazado Córdoba 10, título de lancero de honor del régimen de caballería Farnesio 12, Valladolid 2012, experto en la campaña de Andalucía desde 1808, fue miembro del comité organizador del bicentenario de la batalla de Bailén, realizando y publicando trabajos de investigación en ese campo. Y por último, ha ejercido como comisario en las siguientes exposiciones, entre otras: el Ejército de Tierra de Alfonso XIII en Córdoba en 2013, Lepanto en la retina de la historia, Córdoba 2021, El ocaso de un imperio 1898, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Eso fue el ocaso ya de todo el imperio español, ¿no? Bueno, pues no le he nombrado ni la mitad, pero yo con eso ya me quedo tranquilo y creo que ustedes tienen una imagen más certera de lo que significa y representa Alfonso dentro del mundo que acabo de hacer referencia. Y nada más, yo te doy la enhorabuena por tu excelente trayectoria, Alfonso, te lo digo de corazón,
el esfuerzo que haces, con todo lo que te empeñas en hacer y lo bien que lo haces, porque yo ya me doy cuenta de cosas que he visto, y desearte que siga así, que ahora tienes mucho más tiempo por delante. Tú miras a su mujer y se ríe. Seguramente su familia le dirá que esté más tiempo, que se ocupe también de los asuntos familiares, ¿no?, que tienen también su enjundia. Bueno, pero de todas maneras yo creo que todo se puede compatibilizar cuando uno tiene esas ganas de hacer cosas bien hechas. Pues yo creo que también es bueno para todos, ¿no?, que tengamos a gente así. Hay que compartirlo. Bueno, pues nada más. Estamos deseando escucharte, Alfonso. Adelante. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu generosa presentación, aunque parezca que es mucho, pero la verdad es que yo luego pues soy una persona normal y corriente con cualquiera de ustedes y ya está. Pasa que ya tienen unos años y bueno, y al final pues sí que se juntan cosas. Y bueno, sí es verdad que yo tengo muchas pasiones. La medicina ha sido una que ha ocupado parte de mi vida durante muchos años, tanto a la hora de estudiarla en su día como de ejercerla. Y bueno, pues para mí la vida no se acaba ahí y tengo otras muchas aficiones, vamos a decirle así, ¿no? Aficiones. Una de ellas pues es la historia. Bueno, yo ante todo, aparte de darle las gracias a Pablo por su presentación y por supuesto a todos ustedes por estar aquí esta tarde y acompañarme, yo voy a intentar por todos los medios que se lo pasen bien, que estén distraídos y que las cosas que les voy a contar a muchos de ustedes les sonarán, a otros no, pero creo que son bastante interesantes porque son cosas nuestras, son cosas de Jaén. Y antes de empezar mi presentación, pues sí me gustaría decir que hay muchos amigos que no han podido venir, pues representantes del mundo de la milicia, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, porque desgraciadamente a esta hora, a las 8 de la tarde, en Andújar está teniendo lugar una misa, un funeral, por el policía que desgraciadamente falleció ayer por la mañana en Andújar. Yo quiero expresaros que estaréis conmigo todos, nuestro sentir, nuestro pésame, nuestra solidaridad con el Cuerpo Nacional de Policía, con nuestra Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, porque hace una magnífica labor y sin su labor, sin seguridad, pues no puede haber ni progreso, ni democracia, ni libertad, ni nada. Son necesarios. Bien, y dicho esto, pues bueno, pues yo les voy a contar a ustedes un poco lo que pasó en Jaén desde 1808 a 1812, pero esencialmente en Jaén capital, porque si me fuera lo que pasó en la provincia, estaríamos entonces aquí días, ¿eh? Y voy a ir muy por encima, porque vamos a hablar de cómo era Jaén, vamos a hablar de los franceses que hicieron desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista también militar, ¿no? Es decir, una visión general del Jaén de aquella época, para concluir después con una parte apasionante que es la recreación histórica. La recreación histórica, mucha gente no sabe lo que es. Bueno, más o menos se imaginan, pero la recreación histórica es un fenómeno que tanto en Francia como en Inglaterra, principalmente, pero también en Austria, Alemania, etcétera, pues tiene muchísima importancia, muchísimo tirón, y hay grupos verdaderamente maravillosos. España desde hace unos años se apuntó al carro de la recreación con el tema principalmente del Bicentenario, de la batalla de Bailén, de la guerra de independencia, etcétera, y luego pues surgieron grupos de recreación sobre los tercios españoles del siglo XVI y XVII, también sobre el Renacimiento, en fin, sobre la época medieval, castillos, etcétera, y ya esto pues supera el ámbito, digamos, recreacionista y va más a la labor popular y festivalera, ¿no?, de ciertas fiestas pues de algunas localidades, como por ejemplo puede ser Sabiote, como puede ser el Caudete, o como puede ser cualquier otra ciudad con raíces de ese corte medieval. Muy bien, pues partimos del 2 de mayo, no me voy a entretener mucho en los prolegómenos porque si no estaríamos aquí mucho rato.
Saben ustedes que en el 2 de mayo hay un levantamiento popular en Madrid contra el invasor, aquellos que eran aliados nuestros por el Tratado de San Ildefonso. Francia, pues en ese momento empiezan a ser enemigos y así lo siente el pueblo y hay un levantamiento general, no solamente de la gente de Madrid, sino también de las unidades militares que estaban de guarnición en la ciudad, como los voluntarios del Estado, el parque de artillería de Monteleón, etcétera, que se enfrentan abiertamente a ellos y bueno, y a partir de ahí pues surgen los famosos fusilamientos del Príncipe Pío, etcétera, por lo que empieza una dura represión y una invasión ya manifiesta de la península por parte de las tropas de Napoleón. El caso es que ese levantamiento, ese alzamiento popular y también militar, corre como la pólvora por todo el territorio español, ¿no? Llega a todas las provincias y a todos los rincones de España. Y en ese momento, pues en el Estado Mayor francés en Toledo, pues se está planificando lo que sería la invasión de Andalucía, de La Mancha y Andalucía, y sobre todo el llegar a Cádiz para liberar la escuadra francesa del almirante Rosilly, que estaba allí bloqueada por la anglo-española, que no la dejaba salir del puerto. Bueno, pues era fundamental para Napoleón liberar esa escuadra para que estuviera operativa para sus campañas, ¿no? La campaña de España, pero también otras campañas. Pues bien, para ese fin, con ese objetivo primordial de llegar a Cádiz con este fin, pues se nombra al general Pierre Dupont, duque de Letache, y además apodado el Rayo del Norte por sus famosas campañas en el norte de Europa, etcétera. Era un general que venía muy bien avalado por su trayectoria militar, pues el Estado Mayor lo nombra jefe del segundo cuerpo de la Gironda, que es el que va a llegar a Andalucía y el que va a formar parte de la historia que yo les voy a contar. Este cuerpo de ejército está formado principalmente por 3 divisiones, 2 de infantería, la del propio Dupont, la del general Bedel y también la del general Fresia, que era una división de caballería. Pues bien, ellos parten primero la división de Dupont con 12.000 hombres desde Toledo y atraviesa de Peñaperros hacia el final de mayo, hacia el día 31 de mayo, y siguen prácticamente sin tener resistencia, pasan por la Carolina, pasan por Bailén, por Andújar, prácticamente no tienen resistencia ninguna, incluso en Bailén le sacan la banda de música porque todavía pensaban que eran aliados nuestros y también un poco, pues en fin, disimulando pues ese temor que todo el mundo tenía al comportamiento del ejército francés. Bien, pero llegan al puente de Alcolea y en el puente de Alcolea se encuentran con un cuerpo de ejército, un pequeño cuerpo de ejército, el del teniente coronel Chavarri, formado principalmente por campesinos. Ahí hay unos 2.000 soldados, pero el resto, hasta 15.000 hombres, son todos campesinos, labriegos, voluntarios que, como se sabrá posteriormente, no sirven absolutamente para nada. Pues no tenían formación militar, ni disciplina, ni adiestramiento. Y en Alcolea son literalmente barridos por la división de Dupont y como castigo Dupont entra en Córdoba y somete a Córdoba a un severo castigo, bueno, pues allí hay de todo, profanaciones, robos sacrílegos, violaciones, fusilamientos, quema de casas, etc. Y así está el ejército francés, un ejército que era el mejor de su época, prácticamente comportándose como un ejército de bandidos en una ciudad como Córdoba durante 9 días, en lugar de seguir su camino hacia Cádiz como era su objetivo. Esto le costaría muy caro porque produce una reacción popular tremenda en toda Andalucía. Ese comportamiento levanta la ira del pueblo andaluz, como se verá en Montoro y en otros sitios, y bueno, pues finalmente resulta que en esos días se rinde la escuadra del almirante Rosilly de Cádiz, con lo cual se pierde el principal objetivo de la campaña, que era llegar a Cádiz y liberar la escuadra. Pero además
Dupont se entera en Córdoba que el general Castaños había reunido en la Capitanía General de Sevilla y todo el ejército español que estaba por el campo de Gibraltar, por San Roque, etcétera, estaban formando un cuerpo de ejército considerable con tropas que venían de Portugal, de la Guerra de las Naranjas, y ese sí que era un ejército ya importante, que iba a unir su fuerza al de la Capitanía de Granada y Costas, es decir, Granada y Málaga, que estaría al mando del general Reding, un enorme militar de ascendencia o nacimiento en Suiza, pero que era un gran patriota, se crió prácticamente en España y sirvió siempre en España con un regimiento, además que pertenecía a su familia, el tercero de suizos de Reding, y era un hombre que además tenía unas dotes importantísimas como gobernador militar y civil de Málaga. Hizo importantísimas obras en Málaga, el encauciamiento del río Guadalmedina, por ejemplo, la iluminación de la ciudad y muchas otras cosas que no vienen al caso. Pues bien, por orden del capitán general de Granada, que era don Ventura Escalante, un hombre ya mayor, enfermizo, pues le encargó a él, como militar de más prestigio, que formara al ejército, uniera al ejército de la capitanía y para unir sus fuerzas con el de Sevilla. Bien, pues en esta situación de reagrupamiento de tropas y formación del ejército de Andalucía, como después se denominó, los franceses se retiraron de Córdoba a Andújar, porque Córdoba estaba demasiado avanzado, y decidieron retirarse a Andújar para esperar refuerzos, para esperar a la división del general Bedel, también del segundo cuerpo de la Gironda, que todavía no había llegado. Bueno, pues en ese transcurrir de franceses para arriba y para abajo, por Andújar, Bailén, Villanueva, etcétera, pues por la comarca norte de Jaén, pues la capital Jaén no va a quedar fuera de todo este traseo, ¿no? ¿Y cómo era aquel Jaén de la época? ¿Cómo era Jaén entonces, en 1808? Bueno, pues Jaén la define André-François Miot, que era un político, diplomático francés de la época. No la define demasiado bien, porque esencialmente dice que, bueno, pues que los alrededores de la ciudad son poco agradables y el interior solo presenta calles estrechas y casas bastante mal construidas. Solamente la catedral es digna de atención. Como veréis, no sale Jaén muy bien parada. Y el humanista y hispanista y escritor Richard Ford hace énfasis al castillo y a las largas murallas. Las largas líneas de las murallas y las torres moras ascienden penosamente por las laderas irregulares de la ciudad. Bien, pues Jaén efectivamente era una ciudad amurallada. Era una ciudad amurallada con una doble muralla. La primera muralla de la época medieval, y sufre luego una transformación, es ampliada por el condestable Lucas de Iranzo, prácticamente hasta la línea que forma hoy pues Puerta Barrera y esa zona. Es la segunda muralla. Pues bien, la ciudad intramuros, lógicamente, quedó intramuros, y fuera de esos muros, de esas murallas, solamente quedaban arrabales, alguna ermita, la ermita de San Roque, el ejido de Belén y algunas otras zonas circunscritas a la ciudad, de huertas, etc. Esa era la ciudad de Jaén, con una muralla que tenía hasta 10 puertas, pero no las 10 se utilizaban. De esas 10 puertas, que iban desde la puerta de Martos prácticamente hasta la de la Alcantarilla, pues solamente se utilizaban en la Guerra de Independencia, en esta época, 6 puertas. Y esas puertas se abrían por la mañana al toque de las campanas, excepto la de la Alcantarilla, que se abría a las 4 de la mañana para que salieran los labriegos, los leñadores y los hortelanos que iban a cuidar las huertas, las tierras, labrar las tierras, etc. Y por la noche se cerraban las puertas a las 9 de la noche. Las murallas no estaban perfectas, ¿no? Pero bueno, hacían su función.
Esta es una diapositiva que había por ahí del Jaén de aquella época, donde se ve efectivamente la ermita de San Roque fuera de la ciudad. Por aquí la tienen ustedes. Toda la línea de murallas con sus puertas que rodeaban la ciudad, bueno, pues la puerta de Martos, la puerta de las carnicerías, por donde se entraban y salían las mercancías, la zona de San Ildefonso, la zona de la Puerta del Ángel, de las Bernardas, el rollo este de aquí arriba, fuera de Intramuros, que es donde estaba la picota de la justicia para las ejecuciones públicas. Esto era anterior, lógicamente, a la Guerra de Independencia. Y bueno, el ejido de Belén, por esta zona, como ven ustedes, en aquella época pues era campo. La Catedral de la Asunción, aquí la tienen ustedes, la ermita de San Roque, las huertas de Pollo y la Vega de Jaén, por toda esta zona. Bien, pues Jaén en aquella época era una ciudad decadente, decadencia total, que vivía prácticamente de la agricultura. Tenía alrededor de no más de 15.000 habitantes. Luego, a mediados del siglo XIX, llegó a tener los 18.000, pero en la Guerra de Independencia, aunque las fuentes son muy confusas, parece que no llegaban a los 15.000 habitantes. Eran épocas de peste, de epidemias. ¿Y cómo se combatían las epidemias? Pues fijaros, en las 6 puertas de Jaén que se utilizaban, se ponían barriles con vinagre. El vinagre servía para lavarse las manos, para desinfectarse a todos los que entraban a la ciudad, y además se calentaban los barriles de vinagre porque decían que los vapores, el ácido cítrico, lógicamente, ahuyentaban a los miasmas. Ellos no sabían de bacteriología, ni en aquella época había ningún avance en ese sentido de la enfermedad infecciosa en absoluto. Pero ellos sospechaban que había por ahí algunos agentes que transmitían enfermedades. Ellos le llamaban miasmas. Es lo que hoy llamamos bacilos, virus, bacterias, etcétera, ¿no? Los miasmas. Y bueno, pues no, y tenía su sentido el calentar vinagre, porque los vapores del vinagre ahuyentaban a los miasmas, y de esta manera se combatían la epidemia. Y si algún ciudadano, algún forastero proveniente de algún lugar sospechoso de epidemia llegaba a la ciudad, se metía, hacía la cuarentena, aparte de un gran lavado con vinagre, en los lazaretos. Los lazaretos eran algunas casas que pertenecían al Consejo de Sanidad y eran donde se hacían las cuarentenas. Si finalmente el personaje, el transeúnte, el forastero, no tenía ninguna enfermedad, se dejaba libremente que fuera por la ciudad. Pero si manifestaba alguna clínica, entonces inmediatamente se ingresaba en el hospital de San Juan de Dios. El hospital de San Juan de Dios en aquella época no tenía médicos, porque eran las órdenes religiosas las que se hacían cargo de los enfermos en los hospitales. El hospital de Santiago de Úbeda era un hospital de bubas. Bubas es sífilis y enfermedades venéreas, y la llevaban también órdenes religiosas. El hospital de San Juan de Dios de la época, pues era un hospital para atender de forma de beneficencia, pues enfermos, y corrían los cuidados a cargo de los religiosos de San Juan de la Cruz. Sí que había en la ciudad una casa de expósitos, un hospicio, con un responsable del hospicio. Había algún médico, que los médicos de entonces no es como ahora lo entendemos, tenían una muy escasa formación, porque la formación la tenían los cirujanos de bata larga. Los cirujanos de bata larga habían cursado estudios en la Real Academia de Cirugía de Cádiz, que era el Real Colegio de Cirujanos de la Armada. La Armada española, muy potente en el siglo XVIII, tenía su escuela de cirujanos, y los cirujanos iban en los barcos, iban embarcados, y su principal misión era el cuidar de la tripulación, y también en un momento de combate cuidar las heridas o la amputación de miembros de los heridos. Era gente que tenía formación. Esos eran los cirujanos de bata larga. Y luego estaban los cirujanos de bata corta. ¿Quiénes eran los cirujanos de bata corta? Los barberos.
barberos y gente que tenía formación y que extraía muelas o hacía pequeñas curas de heridas, etcétera, es decir, ayudaban de alguna manera en la sanidad en las cosas menores, ¿de acuerdo? Pues ese es el Jaén de 1808. Y mientras que los franceses iban y venían por la parte norte, pues surgieron ante ese vacío de poder que se dio las juntas de defensa. La Junta de Defensa Suprema estaba en Sevilla y luego en cada provincia, en cada capital, había una Junta de Defensa con formada por una gente pues, muy ilustre de la ciudad, ¿no? Aparte del corregidor y la justicia de la ciudad, y en este caso de Jaén pues no había guarnición ninguna. ¿Y dónde estaba esa Junta de Defensa de Jaén, dependiente de la de Sevilla? Y tienen el escudo de la Junta Suprema de Sevilla, donde se puede ver la palabra nodo, ¿eh? Esta es la Junta de Sevilla. Pues estaba en el Palacio de Montemar, de los duques de Montemar. Es donde está actualmente el ayuntamiento. Este palacio luego se derribó al final del siglo XIX para construir el palacio actual del ayuntamiento. Pero este palacio no solamente fue sede de la Junta de Defensa de Jaén, sino que posteriormente fue sede de la prefectura francesa de Jaén. Bien, pues en esas fechas se hace cargo de la Junta don Fernando María del Prado. Este personaje era un ilustrado que además fue uno de los fundadores de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. Era un hombre bastante culto, perteneció también a la catedral, al cabildo de la catedral, fue, ¿cómo se llamaba? No sé, sextante personero, síndico personero o algo de eso, no me pregunten, que es porque no tengo ni idea esa función que correspondía a lo del síndico personero, pero en fin, pertenecía al cabildo de la catedral. Y luego el hombre casó con una noble de Granada, de duquesa de Caicedo, marquesa de Caicedo. Esta mujer murió pronto y entonces se casó luego con su sobrina, apellidada Mesía Caicedo. Y bueno, pues tuvo que sustituir de forma interina también al corregidor de Jaén, don Antonio María de Lomas, en aquella época, porque don Antonio María de Lomas fue muerto, fue asesinado en Valdepeñas de Jaén, porque lo acusaban de afrancesado. Y entonces lo mataron, y entonces de forma interina tuvo don Fernando María del Prado que hacerse cargo también como corregidor interino de Jaén capital. Y fíjense, la Junta de Defensa de momento se pone a reclutar gente y consigue formar una compañía de voluntarios. Y esa compañía de voluntarios la lanza hacia Sierra Morena a combatir con los franceses. Pero fíjense ustedes el alegato que se hace desde la Junta de Defensa, y lo tienen aquí abajo, no sé si lo pueden leer, pero dice así: corred al momento a levantar las banderas del patriotismo y de la independencia, partid como un rayo sobre el enemigo, sembrad en su campo el horror y la desolación, y volved entonces a nosotros, digno de vuestra patria. Jaén, a 8 de junio de 1878, por acuerdo de la Junta, y firma el entonces secretario, don José Serrano Soto. Pues bien, esta compañía de voluntarios que se forma en Jaén, efectivamente se va de Peñaperro, se va a Sierra Morena, y desde allí hace guerras de guerrillas y sobre todo intercepta a los correos franceses o a las pequeñas unidades que protegen los cruces de caminos. Incluso hacen prisionero a un general francés que viene por Despeñaperro, el general René, con su escolta, y lo asesinan vilmente. Bueno, pues con todas estas acciones lo único que hacen es levantar la ira del general Dupont, porque ya me contarán ustedes una compañía de voluntarios que puede hacer ante una división del mejor ejército del mundo de aquella época. Y después, claro, pues pasa lo que pasa. Pasa que Dupont, que necesita
víveres y necesita logística, pertrechos, pues decide hacer una columna para mandarla a Jaén con un doble objetivo. Primero, conseguir víveres, conseguir pertrechos y castigar a la ciudad por estar animando a la resistencia y animando a la guerra de guerrillas contra su ejército. Y para eso nombra a un militar bastante importante y competente, que es Pierre Basti. Pierre Basti es un capitán de navío. Capitán de navío equivale en la Armada a lo que es un coronel del ejército de tierra. Y entonces este hombre, con una columna, marcha hacia Jaén, entra por la puerta del Ángel, sin encontrar resistencia alguna, y somete a la ciudad a toda clase de tropelías. Se habla de que profana la iglesia de las Bernardas, incluso hay abusos de las monjas, y también se habla de que hay alguna muerte, alguna violación, etc. En la ciudad también hay escritos donde se dice que los franceses tuvieron todo tipo de excesos, profanaron más templos, robaron, asesinaron, degollaron, y bueno, pues la verdad es que al cabo de 2 días, esto fue el día 20 de junio, pues sí, yo tengo una poquita, gracias. En el día 20 se dedicaron a eso, y el día 21 pues prácticamente también, y ya decidieron irse para Andújar y para Bailén y todo eso. Prácticamente dejaron la ciudad bastante asolada. La ciudad era indefensa porque no tenía ningún tipo de defensa. ¿Qué pasa, pues? Pues que visto lo visto, enterado el general Reding, jefe del ejército de Granada, que venía hacia la provincia de Jaén, concretamente hacia Porcuna, para unirse allí con las divisiones que traía el general Castaño y formar un ejército único, el ejército de Andalucía de 1808, para enfrentarse a los franceses. Cuando se enteró de lo que había pasado en Jaén, después de lo que había pasado también en Córdoba, pues inmediatamente mandó un batallón de voluntarios, los voluntarios de Antequera, concretamente, que formaban parte junto con los voluntarios granadinos del ejército de Granada, y también el general Reding mandó 2 compañías de su regimiento, del regimiento suizo número 3, al servicio de España, que eran unas tropas que podemos considerar de élite. Después también llegaron en los días posteriores un regimiento de caballería, el regimiento del Príncipe, y alguna compañía también del regimiento Córdoba, que hoy existe en Córdoba, el Córdoba 10, ¿no? Pues una compañía de Córdoba 10 también termina llegando a la ciudad. Quiere decir que en esos días después Jaén empieza a recibir tropas del ejército de Granada y alguna compañía del regimiento de Córdoba para defender la ciudad. Y efectivamente, el día 1 de julio, Dupont manda una segunda columna, mandada por el general Casagne, Luis Casagne, que pertenecía ya a la división de Bedel, que eran los refuerzos que acababan de llegar del cuerpo de la Gironda, el segundo cuerpo de la Gironda. Y manda a 1.500 hombres a Jaén, 1.500 hombres con un escuadrón de caballería, una batería de artillería, en otra operación de rapiña y de castigo a la ciudad. Pero ¿qué pasa? Que esta vez se encuentran efectivamente que ya hay tropas españolas dentro de la ciudad. Los combates en Jaén van a ser tremendos durante esos 3 días, del 1, del 2, del 3 y 3 de julio ya, antes de la batalla de Bailén, lógicamente. Bueno, pues se combate tremendamente en los arrebales de Belén, en el ejido de Belén, y también dentro de la ciudad. Este batallón de voluntarios de Antequera prácticamente se despliega en orden de combate en la zona de la falda del Castillo, en la parte sur de Jaén, guardando el camino de los Villares como ruta en un momento determinado de evacuación. Las 2 compañías del regimiento Reding van a combatir en el castillo de Santa Catalina contra los franceses que intentaban tomarlo, y hay fuertes combates en lo que es el llano
del castillo y también dentro del castillo. Es en esos momentos cuando llegan de Córdoba los refuerzos, el regimiento de caballería, las compañías del regimiento de Córdoba, y hay intensísimos combates. Se combate en el convento de los agustinos, que queda prácticamente deshecho. El convento posteriormente y al final del siglo ha ido a ser derruido porque quedó en una situación lamentable, en llamas, etcétera. En el convento de los agustinos también se combate de forma muy cruel. La Junta de Jaén huye de Jaén, pero don Fernando María del Prado se queda en la ciudad intentando organizar la defensa. Se refugia en un convento con varios militares, con varios, en fin, una guardia pretoriana. Mueren varios de esa guardia, digamos, pretoriana que se había formado en el convento, y bueno, pues durante esos 3 días los combates son tremendos. La prueba es que los franceses tienen 200 muertos en Jaén. O sea, no fue una acción de una escaramuza, fue una acción de combate muy importante, y se distinguió en esos combates un señor de un labriego de los Villares llamado don Pedro del Alcalde Heredia. Era un hombre con una capacidad de liderazgo tremenda y además un manejo de las armas muy, en fin, tenía un gran disparo. Era un hombre que acertaba muy bien con los disparos y manejaba los mosquetes y las escopetas y todo eso, lo manejaba muy bien. Entonces se distinguió, tanto fue así que posteriormente lo nombran suboficial del ejército. Pues bien, los franceses tienen que irse de Jaén con las manos vacías y los carros llenos de muertos. Tanto es así que no quieren llegar a Andújar con tanta baja, porque iban a ser recibidos con la ira de su general. Y entonces deciden hacer en Mengíbar hacen una tumba colectiva y allí los entierran prácticamente a todos. No sabemos hoy día ese enterramiento dónde está, pero eso es lo que hicieron, ¿no? Y llegaron ya a Bailén y a Andújar pues con las manos prácticamente vacías. Imagínense, bueno, en la ciudad de Jaén se vive con júbilo esa pequeña victoria que se había tenido sobre tropas francesas, y a partir de ahí Jaén capital va a quedar libre de franceses hasta el 23 de enero de 1810, donde nos vuelven a hacer una visita y esta ya será definitiva. El día 18 y 19 y 20 prácticamente de julio tiene lugar la famosa batalla de Bailén, en las afueras de Bailén, hacia el camino de Andújar, donde el ejército del general Castaño, concretamente las 2 primeras divisiones, la primera de Reding, la segunda de Coupigny, son las que se van a enfrentar con la división Dupont y la división Fresia, porque las otras 2 españolas, la tercera de don Félix Jones y la cuarta de la Peña, estaban en Andújar intentando fijar allí a Dupont para cogerlo en una tenaza con las 4 divisiones, pero este se dio cuenta y entonces se replegó hacia Bailén, y lo que se encontró en Bailén fueron las 2 primeras divisiones españolas. Bueno, al final resultó que sufre el ejército francés la primera gran derrota de su historia en un campo de batalla. No solamente los 12.000, bueno, tiene 2.600 muertos en la batalla de Bailén, que no es ninguna tontería, ¿verdad? Y los franceses vagaban como alma en pena por el campo de batalla a 40 grados sin agua y sin nada prácticamente. Aquello fue un infierno para ellos, pero bueno, esa victoria tuvo muchas consecuencias. La primera consecuencia es que quedó libre de franceses prácticamente la mitad sur de la península, porque la división Bedel, la de refuerzo, también, o sea, todo el cuerpo de la Gironda, el segundo cuerpo de la Gironda, fue hecho prisionero. Luego terminó en la isla de Cabrera, en los pontones de Cádiz, etcétera, etcétera, pero esta no es nuestra historia de Jaén. Bien, pues en la corte, el propio José I, pues tiene que irse de Madrid porque se ve indefenso.
no tenía tropas y se suponía que el ejército de Andalucía iba a marchar sobre Madrid. Entonces él abandona la corte de Madrid y se va más allá del Ebro. Es decir, que la batalla de Bailén tiene la primera consecuencia el desplazamiento del rey José prácticamente al norte de España, y el que quedara libre de tropas francesas, pues prácticamente media España. Pero también un soplo de esperanza para la causa española y para las causas que se venían desarrollando en Europa, donde vieron que el ejército francés no era invencible, ni muchísimo menos. Un cuerpo de ejército al completo prisionero. Esto al general Castaño no se lo hubiera imaginado en su vida. ¿Que se apareció la Virgen? Sí, pero que la victoria también se labró con sangre, sudor y lágrimas, por supuesto. Que los españoles tuvimos 600 bajas, también. Que el regimiento de Jaén de línea fue el que más bajas tuvo de todos, 200, y que murió su coronel en batalla, don Antonio Moya, y el capitán ayudante, don Carlos Sevilla, también murieron en combate. El regimiento de infantería Jaén no estaba en Jaén, se formó en Cádiz. El duque de Medinaceli lo consiguió rehacer y andaba por allí, por el campo de Gibraltar. Bien, pues después de la batalla viene la causa patriótica, viene bueno, pues la alegría, se junta el cabildo de la catedral, se hacen misas, procesiones, rogatorias, se le da dinero a los pobres y se decide levantar una estatua en Jaén al general Reding por la victoria de Bailén. Esto está escrito y viene y está allí en la catedral, en el museo de la catedral, en el diocesano, pues está allí este documento, ¿no? Yo tuve lugar, gracias a mi amigo Fran, a verlo, y todo eso está escrito. Pues bien, nace en Jaén el periódico El Correo de Jaén, que va a funcionar hasta prácticamente enero de 1810 y nace con tres pilares fundamentales: la causa patriótica, lógicamente, la devoción al rey, a Fernando VII, que en aquella época, saben ustedes que los reyes ya estaban en Francia en una supuesta, bueno, vamos a llamar encierro, no presidio. Habían abdicado a Carlos IV en su hijo, Fernando VII, y Fernando VII había abdicado a sí mismo en Napoleón, que nombró a su hermano José rey de España, el rey intruso, ¿no? Bueno, pues el periódico de Jaén abraza la causa patriótica y la causa de la resistencia contra la monarquía francesa, etcétera, contra el rey José, y bueno, pues llega el difícil momento de 1810, donde otro ejército de Napoleón, dirigido por el general Soult, Nicolás Juan de Dios Soult, Jean Didier, pues viene de nuevo a Andalucía, con varias divisiones y un potente ejército. Los 23.000 hombres que España consigue reunir en Despeñaperro no son suficientes para frenar a este ejército. Han de ir retirándose escalonadamente, prácticamente tuvieron que refugiarse en Cádiz y defender la plaza de Cádiz, que sería la única plaza que se mantuvo española en toda la guerra de la independencia. Los franceses no pudieron conquistarla. ¿Y quién entra en Jaén a la orden del general Soult? Porque Soult era el jefe del ejército y marchó hacia Sevilla. Pero el general Sebastiani de la Porta, Horacio Sebastiani, entra en Jaén. Primero pasa por Úbeda y por otros sitios, pero llega a Jaén el día 23 de enero de 1810. Toma la ciudad, disuelve todo lo que era los estamentos de mando de la ciudad, por supuesto la Junta de Defensa queda totalmente disuelta, y había dos posibilidades solo: o irse al monte a rebelarse contra los franceses, o convertirse en afrancesados pasivos. No había otra. O estás con ellos o estás contra ellos. Ahí no se les habían dado tintas medias, o medias tintas, ¿no? Y entonces, bueno, incluso don Fernando María de Prado, que había sido jefe, presidente de la Junta de Defensa, y que mandaron esa suflama y tal, pues tiene que convertirse en afrancesado pasivo. En fin, él no se fue al monte, tampoco colaboró abiertamente con los franceses,
pero tuvo que aceptar pues todos esos 2 años de dominio francés de Jaén. El general Sebastiani marcha después de dejar aquí una guarnición a Granada y se instala nada menos que en la Alhambra. Y en la Alhambra, después de la guerra, no se detiene en otra cosa que en volar, intentar volar la fortaleza de la Alhambra. Soult, en cambio, le dio más por el robo y no dejó una obra de arte en Sevilla. Cuando terminó la guerra, arrambló con todos los cuadros y todo lo que pudo para Francia. Así que, menudo 2 personajes, ¿verdad? Bien, ¿y qué pasó en ese tiempo de dominio francés que va desde el 23 de enero de 1810 hasta septiembre prácticamente de 1812? Bueno, pues que los franceses despliegan lo que es su organización político-administrativa y militar. Conservan, eso sí, la municipalidad, el corregidor. Lo que pasa es que, bueno, el corregidor se convierte en lo que es el alcalde, ¿no? Pues en una marioneta de los franceses. Y se crean las prefecturas, que era una forma de dominio político administrativo al estilo francés. Se genera la prefectura de Jaén y 3 subprefecturas, la de Jaén, la de la Carolina y la de Úbeda, con 3 subprefectos. No nos vamos a extender en esto porque no merece la pena, pero sí hay 2 nombres que sí que vamos a hablar un poquitín de ellos, que es don Manuel de Chazarreta y don Joaquín Uriarte y Landa, que van a ser los 2 prefectos que va a haber en esa época de importancia en Jaén. Y en el terreno militar se crean el gobierno general de Córdoba y Jaén, gobierno militar de Córdoba y Jaén, algo parecido a lo que hay hoy día, y luego el gobierno militar en Jaén y las comandancias en los pueblos principales. Bien, las comandancias que van a ser en definitiva pequeños grupos de tropas de la guarnición de Jaén que se van a encargar de mantener el orden y el dominio en los principales pueblos de la provincia. Y en cuanto a la policía, se crea la milicia cívica de Jaén, pues que va a estar al mando lógicamente de gente colaboracionista con los franceses, de afrancesados. El documento que hay en medio es un documento del gobierno militar de Jaén que firma el barón de Sibité, que fue el primer coronel de la guarnición de Jaén. Bien, ¿y dónde se encontraban los núcleos de poder? Pues fíjense, el gobierno militar estaba en la plaza de los Patos, allí al lado de los baños árabes, allí donde estaba la comandancia militar, gobierno militar. Pero el gobernador militar vivía en la calle Cerón, en lo que es ahora el Palacio, creo que es de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Y la prefectura en el Palacio de los Duques de Montemar, en la plaza de Santa María, donde estuvo también la Junta de Defensa. Bueno, pues don Manuel de Chazarreta era un hombre ilustrado, muy afrancesado, muy de los nuevos tiempos, de los tiempos modernos, de lo que venía de Francia, etcétera, y desde el primer momento pues tuvo una vinculación y un servicio hacia la causa francesa, hacia el rey José, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo nombraron primero tesorero y luego intendente de las nuevas poblaciones. Ya saben que las nuevas poblaciones tenían un foro especial. Y este hombre lo dio hacer bastante bien y lo nombran prefecto de Jaén. Imagínense lo que sería hacer el despliegue administrativo que se tenía previsto hacer en la provincia. Esto era una tarea enorme. Bien, pero el caso es que este hombre mandó muchísimos edictos a los pueblos y bueno, pues fue poco a poco haciéndose las subprefecturas, etcétera, etcétera. Cae enfermo al año siguiente y no puede seguir de prefecto y entonces queda la prefectura vacante. ¿Y quién se nombra? Pues se nombra a don Joaquín de Uriarte y Landa. Este hombre viene de Sevilla, fue secretario también allí de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla, había estudiado jurisprudencia y daba clases de economía en la propia Sociedad Económica de Sevilla.
y nos nombraron prefecto y administrador del Bajo Guadalquivir. Estuvo en Grazalema, estuvo en Algodonales y estuvo también en Ronda de prefecto, y en los tres sitios el denominador común que nos cuenta eran la fechoría y la crueldad de los franceses, de tal manera, por ejemplo, que en los Algodonales, porque hubo una pequeña resistencia a la invasión francesa, pues los franceses decidieron quemar prácticamente el pueblo casi entero. En fin, ese comportamiento del ejército francés no eran precisamente los nuevos aires de modernismo que venían de Francia, ¿no? Era más bien un ejército pues bastante cruel, ¿no? Que se comportó muy cruelmente con la población aquí en España. Bueno, pues este hombre debió hacerlo bastante bien en aquella tierra, y lo querían nombrar prefecto de Badajoz, justo donde estaba el grueso de la guerra en ese momento. Entonces, bueno, intenta mediar, tenía conocidos, tenía etcétera. Jaén estaba libre, Jaén estaba hecho un desastre, y entonces consigue que el general Soult intermedie y bueno, lo mandan para Jaén. Y viene a Jaén pues en mayo, y él escribe: partí pues a Jaén y el 16 de mayo comencé a administrar su provincia. Es bien notorio en ella el descontento en que hallé su administración, como lo han depuesto 21 testigos examinados en Jaén y Andújar. Al pesado yugo del conquistador se habían añadido las depredaciones escandalosas que cometían una multitud de agentes exigiendo frutos y dinero sin cuenta ni razón. O sea, esto era una vas sin amo literalmente, un galimatías intentando pues expandir el nuevo sistema político administrativo, pero con muy mala fortuna. Entonces se encuentra don Joaquín pues que hay muchos pueblos que no figuran en el pago de impuestos, sobre todo en el impuesto de guerra. En aquella época había dos impuestos importantes, el de subsistencia y el impuesto de guerra, que servía para mantener al ejército francés. Pues bueno, había muchos pueblos que no figuraban, que no estaban pagando, y había mucha gente que tampoco pagaba, porque estaban con los censos de la época de Carlos III. Esto creaba una injusticia muy grande y unas desigualdades muy grandes entre el propio vecindario y entre los propios pueblos, ¿no? Las propias poblaciones. Y además había un desorden en cuanto a los agentes recaudadores. Esta gente pues abusaba de la población, exigía tributos a su pues bueno, pues lo que les parecía a ellos bien, y además no daban cuenta, y la contabilidad era pésima o simplemente no existía. Por lo tanto, la labor de don Joaquín Uriarte de Landa, que luego además mucha gente ilustrada y gente importante de Jaén y de los pueblos principales va a corroborar, este hombre en el tiempo que estuvo en Jaén pues intentó paliar todo esto, y cierto es que medió ante las autoridades francesas para que se tuvieran en cuenta todos los pueblos de Jaén, no solamente los que figuraban en el censo, para que así hubiera una distribución más justa de lo que eran los tributos. Pero también intentaron actualizar los censos, no solamente de Jaén, sino también de las subprefecturas, con el fin de que aumentara el número de contribuyentes y disminuyera así la cantidad que tenían con la que tenían que contribuir. Pues bien, al mismo tiempo este era un hombre muy perfeccionista y tal, pues mejoró mucho la contabilidad y puso a raya a los agentes de la contribución. Les exigía cuentas diariamente y además les hacía seguir una contabilidad, con lo cual disminuyeron considerablemente los abusos. Por lo tanto, podemos decir que don Joaquín Uriarte de Landa fue un buen prefecto. Yo creo que no fue afrancesado, yo creo que no tuvo más remedio. Era un hombre de mucha valía, muy importante en Sevilla, y que el rey José lo cogió como un gran colaborador. Él tampoco podía decir que no, porque tenía a sus padres y además tenía a su mujer, tenía también un hijo, y lo que pasaba si se negaban, pues se lo pueden ustedes imaginar. Bien, pues él en su defensa, porque claro, él escribió un manifiesto, este manifiesto, yo lo tengo aquí, esto es un magnífico
documento de 1816, que es el manifiesto de don Joaquín Uriarte y Landa y de su conducta política. Es su defensa, la defensa que hizo cuando terminó la guerra para que no lo acusaran de afrancesado, y para sacar adelante todas las cosas que hizo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este manifiesto hay una cantidad de información sobre Jaén tremenda. Esta es una fuente de información magnífica, que es la que a mí me ha servido en gran medida para hacer todo este trabajo. Él dice ahí: no fue menor mi celo en proteger a los perseguidos por opiniones políticas, esencialmente el clero, porque la gente no opinaba simplemente porque sabía lo que iba a pasar y bastante tenía con subsistir. Pero generalmente el clero era los que más se metían en política y por eso algunos terminaron en el castillo. Si por mi conducta y acciones referidas disminuía y aliviaba los males de la guerra, no influía menos en el consuelo de los pueblos afligidos por el movimiento que vi a los establecimientos de beneficencia. Esto es verdad. Es decir, él aumentó el presupuesto de la casa de expósitos, de los hospitales, e intentó de alguna manera apoyar esa causa de la beneficencia. Era realmente un hombre bueno, y así lo corroboran luego mucha gente importante de la ciudad. O sea, es verdad lo que dice, ¿no? Y por último, parece ser que debió de ser, como vulgarmente se dice, una mosca demasiado cojonera para los franceses, que decidieron separarlo del cargo ya en diciembre de 1811, prácticamente ya casi en 1812, y en esa época ya se redujo a la oscuridad de su casa. Pues bien, lo que él decía, fíjense ustedes que lo corrobora gente muy importante. Por ejemplo, el presbítero rector de la Casa de Expósitos, el presbítero canónico doctoral de la Catedral de Jaén, el prior del convento de San Agustín, el marqués de la Rambla de Úbeda, que estuvo preso en el castillo, el presbítero prior de la parroquia de Santa María la Mayor de Andújar, el maestrante de Granada, alférez mayor del ayuntamiento también de Andújar, en fin, el marqués del Cerro, el marqués de la Merced, don José Herrero, corregidor perpetuo, es decir, una lista tremenda de gente importante de Jaén, de Úbeda, de Andújar, etcétera, que, bueno, pues lo defendieron posteriormente y avalaron con sus informes la conducta política de don Joaquín Uriarte de Landa. Él termina la guerra y se tiene que ir prácticamente a Francia porque aquí corría peligro, porque después vino la purga y la depuración de los afrancesados. Entonces él se tuvo que ir. Pero volvió. En 1915, considerándose inocente, volvió para defenderse y escribir este manifiesto. Y fue a buscar gente y personajes que corroboraron lo que él escribió. Este libro se editó en Sevilla en 1816. Bien, pues si ya sabemos un poco lo que pasó muy por encima desde el punto de vista administrativo y político en Jaén, ¿qué hicieron los franceses en Jaén? ¿Qué edificaciones hicieron? Porque esto fue muy importante, gastaron mucho dinero en edificaciones. Ya saben que lo que era la fuerza, la fuerza militar estaba en el castillo de Santa Catalina. Allí es donde estaban los regimientos, el regimiento de infantería, el número 55, el de lanceros polacos, la batería de artillería, la compañía de ingenieros, etc. Pues fíjense en esta fotografía cómo se ve perfectamente la muralla de Jaén, cómo baja por aquí, cómo baja por aquí, y aquí esta torre, prácticamente aquí estaría el Teatro Infanta Leonor, pero fíjense cómo las murallas circundan la ciudad y suben por allí hacia el castillo. Y ya, bueno, ven que aquí no hay ni un árbol, en aquella época no había ni un olivo, ni un solo pino por la zona del castillo, esto se repobló en los años 60, pero sí que se ven ya edificaciones, miren estas edificaciones de aquí, y se ve también este tejado que hay aquí, este es el hospital de oficiales que había dentro del castillo. Esos son los cuarteles de infantería
y estos cuarteles de caballeriza. Estas fotografías son de principios de siglo, todavía existían, en ruinas ya, pero existían todas esas edificaciones que costaron un pastón y que no paraba de pedirle dinero el capitán de ingenieros, que se llamaba Toussaint, a don Joaquín Uriarte de Landa, pero también a las ciudades vecinas. En Pegalajar hay escritos de su cronista donde con amenaza de muerte le pedían dinero al pueblo para seguir construyendo los edificios. Estos tres que se ven son los tres cuarteles de infantería. Y ven cómo la torre del homenaje hacen unas troneras para proteger las piezas de artillería que pensaban pues, subir allí, etcétera, ¿no? Bien, el propio Joaquín Uriarte de Landa, en este libro, nos dice que el capitán de ingenieros, Toussaint, me exige una suma considerable para obras de fortificación. Y también nos da muchos datos, porque en el castillo estaban las mazmorras. Si suben ustedes ahora al castillo, ven que en la mazmorra está teatralizada y hay allí un personaje que habla y tal. Hay un vídeo, o sea, un audio. Ese es don Pedro del Alcalde, ¿no? Ahora le contaré muy brevemente la historieta. Pero en el castillo estuvieron presos la gente de Andújar, porque en Andújar había un comandante militar que era muy cruel, el comandante Chartenet. Bien, pues dice aquí don Joaquín, que los condes de la Línea, del Prado y de Gracia Real, el marqués de la Merced, los caballeros Ignacio de Vargas, don Francisco Mejía Morales y otros varios de Andújar venían presos con escolta al castillo de Jaén como deudores por no pagar el impuesto de guerra. O sea, empezamos a saber ya el nombre de presos que hubo en el castillo de Jaén durante esos 2 años. Y bastante trabajo costó con que no fusilaran, dice aquí don Joaquín, mayores esfuerzos fueron necesarios para salvar la vida del marqués de la Rambla, de Úbeda, don Ildefonso Zambrano, y de otras personas principales de Úbeda y Baeza, presos también en el castillo, por el mismo motivo de impago de la contribución del impuesto de guerra. Y aquí tienen ustedes las ruinas de lo que era el cuartel de caballería. Ahí es donde estaban las caballerizas del 7º Regimiento Ligero de Caballería. Y dentro del castillo, aparte de los edificios administrativos y oficinas, había también un polvorín, una cocina. Existía este hospital para oficiales que todavía se conservaba a principios de siglo con su cubierta. Este es las caballerizas, que se ven muy bien. Y bueno, por lo tanto, de todo lo que ahí nos cuenta, ya sabemos que a las órdenes del Mariscal Soult en Jaén hubo varios gobernadores militares. El primero fue el gobernador coronel del Regimiento 55 de Infantería, el barón de Chivité. Posteriormente lo sucedió ya al año siguiente el coronel Bañer, también gobernador. El gobernador coronel Brand, que este era el más cruel de todos, por así lo define don Joaquín Uriarte de Landa, cruel y avaro, coronel Brand, porque no es Brian, es en francés, pues tiene que ser Brand o Brand. Y luego el último, el gobernador general, que era, o sea, el general Lamelán. El general Lamelán terminó mal, porque terminó con Napoleón. Napoleón terminó en Malta, en Elbas, y él terminó en Malta, ¿no? Este es el único que tenemos alguna imagen que le voy a poner. El capitán de ingeniero, que se llama Toussaint, en Andújar, el jefe de batallón Chartenet, lo pongo porque es de especial mención por su crueldad, y las unidades militares que hubo en Jaén fueron el Regimiento de Infantería número 55, el 7º Regimiento de Caballería Ligera de lanceros polacos, que eran unidades de élite de caballería al servicio de Francia, la mayoría de ellos eran polacos, una batería de artillería y una compañía de ingenieros. Bien, esta es la imagen de Lamelán. Y ya en prácticamente septiembre de 1810, pues ya abandonan los franceses la ciudad porque empiezan a perder la guerra,
Sebastiani va replegando a sus tropas, el mariscal Soult se va prácticamente de Andalucía y Jaén va a quedar libre. Pero antes le voy a contar lo que pasó, una anécdota solamente, y con esto termino la charla sobre don Pero del alcalde Heredia, de los Villares. Este hombre llegó a tener durante la ocupación francesa una guerrilla de 500 hombres y fue ascendido a capitán. Era capitán de guerrilla y en su guerrilla también había militares. Bueno, pues hacía guerra de guerrillas por la provincia de Jaén y tenía en vilo al gobernador de Jaén, porque era un continuo peligro para sus tropas que hacían operaciones de exploración por la provincia, etc. Tanto fue así que cerca de Pegarajá emboscaron sus guerrilleros a una sección de lanceros polacos. Este es el uniforme que llevaba ese tipo de lanceros polacos que estuvo en Jaén. Y que, por cierto, un teniente coronel de este regimiento fue el jefe de la comandancia de Joda. Bueno, pues le hace la emboscada, lo hace prisioneros, les quita los caballos, el armamento y le quita también los uniformes y los manda en ropa interior a Jaén. Esta gente llegó en calzoncillos, literalmente, a Jaén. En aquella época los calzoncillos eran largos, llegaban hasta los pies. Pero imagínense el ridículo para una unidad militar de Napoleón y en esas condiciones, entrar en Jaén en esas condiciones. Lógicamente se levantaron las iras del gobernador. El gobernador ya no paraba de buscar a don Pedro del Alcalde debajo de las piedras. Y al final consiguieron tenderle una emboscada en Benamejí y allí lo hicieron preso, lo trajeron al castillo de Jaén y posteriormente a su encarcelamiento lo fusilaron en el arco de San Lorenzo. Allí lo fusilaron y su cadáver lo llevaron a la plaza de Santa María, levantaron un cadalso y de una soga a modo de horca lo dejaron allí para escarnio público. A los cuantos días, los curas de la catedral, por la noche, cogieron su cadáver, lo metieron en la catedral y le dieron sepultura en la cripta, que es donde actualmente está enterrado. Y bueno, pues esta es la plaza de Santa María, por allí, por el siglo XIX. ¿Y qué es lo que pasa? Porque todo esto está en los libros, todo esto que está escrito, todo esto lo podemos leer. A veces hay que buscar, porque no es fácil encontrar un libro donde esté toda esta información, pero en fin, se busca de allí, de allá, pues podemos leerlo. Pero a veces no es fácil imaginar lo que leemos, o no somos capaces de imaginarlo con un razonable rigor histórico. No sabemos bien lo que pasó. O a veces es un poco pesado leer un libro de historia, sobre todo si es muy gordo y tal. O qué es lo que pasa cuando la gente quiere más, necesita vivir la historia. Necesita vivir la historia en primera persona, hacerse partícipe de ella. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nace la recreación histórica. La recreación histórica es un mundo apasionante. Si vas por Francia o Inglaterra, no os cuento, pero aquí en España, pues también. Y ahora, entre 5 o 10 minutillos, como tenemos tiempo, son las 9:15, pues voy a hablar un poquito de la recreación histórica y que os van a encantar las imágenes. Mirad, la base de la recreación histórica militar, que es la que, en fin, yo conozco, es el rigor histórico. El rigor histórico. Esta es la imagen de un recreador checo. Un recreador checo que vino a España a recrear batallas en España. Pues, lógicamente va vestido de francés. Es un infante francés. Ya ven, aquí hay un chacó francés que me he traído. Esta es una réplica hecha en Rusia. Es una maravilla, es una obra de arte perfectamente hecha. Pues bien, el rigor histórico en la uniformidad. La tela que se utilizaba no es el paño, es la lana pura. Los botones son de peltré y se hacen artesanalmente y llevan el nombre del regimiento o el número del regimiento como en la época. Estos se fabrican de forma artesanal. En Zaragoza lo hace un grupo de hippies que vive de eso. Y nos lo hace a todos los recreadores de España. El regimiento de Jaén, sus botones de peltré pone Jaén, porque así eran. Cada regimiento llevaba
su nombre. Ven ustedes como el aspecto, ¿no? El aspecto del soldado, esos dedos sucios, esos guantes cortados para manejar mejor el mosquete, ¿no? La suciedad. Cómo son lo que nosotros llamamos chupa, el chalequillo. Cómo son los pantalones, cómo llevan sus botones y se abren hacia adelante. O sea, todo el rigor histórico, porque entre un grupo de recreación histórica y una charlotada hay una pequeña línea roja. Si la gente se viste adecuadamente, parece una unidad militar de época. Si la gente no se viste adecuadamente, se convierten en un grupo de payasos con una charlotada. Pero no solamente es la cuestión de la uniformidad y el armamento, porque el armamento es de verdad, o sea, el armamento son mosquetes que disparan. Lo que pasa es que nosotros utilizamos fogueo, pero los mosquetes disparan y tienen su mecanismo de chispa como en la época. Y cada recreador tiene su licencia de armas de avancarga, que tiene que pasar sus revisiones por la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Es decir, este es un mundo aparte. Pero, ¿qué pasa si nos vestimos y no tenemos adiestramiento? No tenemos instrucción, porque seguimos siendo un grupo, una charlotada, ¿no? Bien, hay que instruirse. ¿Y cómo nos instruimos? Pues con el manual de instrucción de 1805. Yo he ido domingos temprano a Bailén a hacerle a la gente instrucción para que no fueran unos payasos, fueran unos recreadores. Y así lo hicimos, y así lo conseguimos. Y conseguimos tener grupos de recreación que tuvieron fama a nivel español. Este es el regimiento de Jaén de 1808, bueno, un pelotón. Todavía éramos un pelotón de 15 hombres, luego llegamos a ser una sección de 30 y tantos. Gente de Jaén y algunos de Bailén, por ahí ando yo también. Este es el grupo que inicialmente yo formé y es una recreación en Castrillo de Polvazares, por allí por Astorga, por León. Ya teníamos instrucción, ahí ya teníamos adiestramiento, ahí ya nos movíamos como una unidad militar de época. Esto es en Bailén. Aquí confluyen tres pequeñas unidades, los voluntarios de Madrid, los voluntarios del Estado, con su mando, el que va con la divisa roja, es coronel del ejército, es coronel de ingeniería, es un magnífico recreador y un magnífico historiador, amigo mío, se llama José Manuel Guerrero. Y a la derecha estoy yo. Pues vean cómo estamos presentando armas con las bayonetas caladas, porque en el atrio de la iglesia de Bailén se estaban izando las banderas después de la recreación y se estaba tocando el himno nacional. Y lógicamente esa era la forma que en 1808 se tenía para esos momentos, es decir, instrucción y adiestramiento. Primero forman los granaderos y después van los fusileros. Los granaderos eran las unidades de élite porque eran más altos, mejor formados y más fuertes. Bien, y esto es en el campo de batalla de Bailén en la recreación de 2007, anterior al Bicentenario. Ven ustedes como aquí ya prácticamente está toda la sección del regimiento de 1808 en posición de combate, la primera línea rodilla en tierra con sus bayonetas caladas, la segunda línea en posición para pasar a la primera cuando le toque disparar y a la orden del capitán y al toque del tambor, que ven ustedes porque los toques se hacían con tambor. ¿Cómo anda por ahí el tambor? A ver dónde está. Ahí está. Ese es el tambor que lo tenemos sentado aquí al lado de mi mujer, mi hija Marina. Bien, pues este soy yo en 2008, en la recreación del Bicentenario, porque el ayuntamiento decidió darme el honor de representar al general Reding en la recreación del Bicentenario. Ahí estoy yo saludando al público, a la gente, a las autoridades, y ya posteriormente dirigiendo la batalla con un grupo de decanes que eran los que llevaban las órdenes a las distintas unidades que estaban por el campo de batalla. Solamente les voy a decir que había más de 600 recreadores, 57 caballos, 12 piezas de artillería y 12.000
personas, de espectadores viendo la recreación. Aquello fue increíble, una de las mejores recreaciones de España, que llegó incluso a tener fama hasta en el extranjero, porque venían franceses a la recreación y venía gente de fuera y les encantaba porque los atendíamos muy bien. Es decir, no teníamos nada contra ellos. Vamos a ver, el Bailén era punto de encuentro. Estaban hinchados de cerveza, hinchados de tapas, los atendíamos bien y les encantaba venir. Y nos hicimos muy amigos de ellos. Y entonces siguieron viniendo posteriormente. Y ¿dónde está la cerveza? Pues la cerveza, venid para acá que nos vamos a dar cerveza, ¿no? Y esta gente, pues son magníficos recreadores también. En fin, aquella recreación tuvo muchísima enjundia, muchísima importancia. Vean ustedes esta diapositiva. Ahí hay, bueno, pues en esta primera, antes de la batalla, los españoles tenían por costumbre arrodillarse para rezar con el pater, y encomendarse al Altísimo antes de la batalla. Esta unidad de caballería son cazadores de Iberia que vinieron de Santander. Magníficos jinetes. Fíjense ustedes el dominio que tienen de los caballos. Y estos de aquí son los garranchistas de Bailén, que hicieron también un grupo de recreación. Magníficos jinetes también, que dominaban muy bien el mundo de caballos. Y esta era la infantería, que progresaba en columna, como había que progresar, hasta desplegarse en línea en orden de combate al llegar a su posición. O sea, esto era una demostración total de cómo combatían las tropas en 1808. Y también estuvimos en el castillo de Jaén. ¿Por qué? Porque, como ya les he contado, en el castillo de Jaén hubo combates durante la ocupación francesa, sobre todo en la segunda incursión del general Luis Casañe. Pues bien, también recreamos la lucha en el castillo de Jaén. Ahí tienen ustedes, pues, al grupo disparando dentro del castillo y bueno, de alguna manera trayendo también al turismo, dándole también a Jaén ese carácter histórico, esa participación en la guerra de la independencia, pues contando también la historia y haciendo a la capital también partícipe de ese bicentenario que se tenía que celebrar no solamente en la comarca norte, sino también en la capital y en otros sitios, porque prácticamente toda la provincia de Jaén estuvo afectada por la guerra de independencia. Y los cañones disparan, y disparaban. Fíjense ustedes el estampido, cada cañón cargaba 1/4 de kilo de pólvora y el estampido era tremendo. Había que ir en sitios que no hubiera casas con cristales y tal, porque se rompían los cristales. Y por supuesto, a 50 metros por delante mínimo, no podía ver absolutamente nada ni nadie, porque se quemaba de la boca de fuego que salía del cañón. Los artilleros eran artilleros expertos en el manejo de los cañones de avancarga, porque había que cargarlos, atacarlos, dispararlos. Fíjense ustedes las posturas. Los mosquetes también disparaban. Aquí tienen ustedes también una imagen de cómo disparaban. Fíjense ustedes lo que sale por el cañón, ¿no? Auténtico fuego. Y fíjense cómo en la cazoleta se prende la pólvora que por un orificio pasa dentro del cañón y se produce el disparo. O sea, todo como en 1808. También hay caballos, ¿eh? Esta es una unidad de lanceros polacos de la recreación de Somosierra. Pues los lanceros polacos son, bueno, unidad de élite de caballería y participaron en la recreación de Somosierra. Es espectacular ver a los jinetes a galope en un campo de batalla. No sé por qué se tiene que pasar esta. Pero bueno, también juntamos magníficos grupos de pífanos y tambores en Bailén, ¿eh? La verdad es que fue espectacular. Vamos a ver si suena. Bueno, pues este es el grupo de pífanos y tambores que juntamos nosotros, los que están tocando
son los nuestros, no es una película ni nada de eso. Chavales jóvenes que en la recreación histórica tenían que ir de músicos, porque en aquella época los chavales jóvenes son los que tocaban el tambor y tocaban los pífanos en las distintas unidades militares. Y bueno, pues hubo gente que se apuntó, aprendió a tocar el tambor, y gente que estaba dando música, tocaba la flauta, etcétera, aprendieron a tocar los pífanos. Pero como los pífanos son tan caros y prácticamente no existen, existieron sus pífanos con tubos de PVC. Hicieron sus agujeros, hicieron sus cosas, los decoraron y hasta que consiguieron que dieran el sonido que ustedes han oído. Bueno, pues había un grupo de chavales en Bailén que tocaban el pífano maravillosamente bien y que los querían llevar a todas las recreaciones de España, y un grupo de tambores también magnífico, como hemos visto, entre los que estaba mi hija Marina, que era conocidísima en el mundo de la recreación porque se lo tomó en serio y era una magnífica música o músico del regimiento Jaén de 1808. Ven ustedes en esta diapositiva que no solamente tiene que haber militares en una recreación, cada uno adopta su papel. Ven ustedes arriba a un funcionario, en este caso iba de médico con su maletín de médico y tal, un personaje de época, pues de aquella época. Las tiendas de campaña, cómo se decoran, cómo se animan en su interior, cómo se vive en un campamento de época por la noche, donde se bebe vino, se come pan, tocino y chorizo, y no otra cosa. En las recreaciones de categoría es así, cómo se duerme en una paca de paja, cómo se ve a través de la luminaria de las velas. Imagínense qué agradable es una velada en un campo de batalla, en una tienda de campaña de este tipo, pues de esta manera, ¿no? Se pasa fenomenal, vivimos la historia en primera persona. Eso es vivir la historia, porque además conocemos la historia y nosotros mismos nos obligamos a ser mejores y a llevarla a cabo como mejor sabemos. Bueno, y también sirve para explicársela a los alumnos de los colegios. Ahí me tienen ustedes, ataviados de época, en un colegio de Bailén, contándoles la historia de Bailén en un proyecto que se llamaba Tambor de Granaderos, para que no hubiera ningún niño de Bailén sin conocer su historia. También en Porcuna identificamos, pusimos una placa en lo que fue la casona, cuartel general del general Castaños, donde se unieron los dos ejércitos. Pues en 2008 también con el alcalde, magnífico alcalde, que todavía está, Miguel, pusimos esa placa conmemorativa. Hicimos la maqueta la hice yo y pinté las 1000 figuras que tiene, que son iguales a esas pequeñitas que ven ahí delante. Son figuras de 18 milímetros, pues figura a figura, hasta reunir las 1000 figuras, y van precedidas de un trabajo de investigación sobre la uniformidad en la batalla de Bailén que me publicó la Universidad de Jaén. Y cuando supimos cómo iban las unidades militares en la batalla, entonces pinté las figuras. Lógicamente las doné al pueblo de Bailén con su maqueta, que está allí en el museo. Sería buena idea organizar algún día, Pablo, alguna visita al museo. Y bueno, pues se hace también en familia la recreación, ya no. Sí, ya termino. Sirve también para ir con toda la familia. Cada uno puede tener su papel. Aquí mi hija Inés aparece vestida de amazona o de cantinera del regimiento Jaén de Infantería, mi hija Inés y mi hija Marina con el tambor, pero no puedo dejarme, y con esto ya termino, a la que ha sido mi compañera en las recreaciones y que me ha acompañado en esta locura mía del mundo de la recreación histórica, que es mi mujer Inés, porque aquí la pueden ver ataviada también de época en la recreación de la batalla de Bailén de 2008, y la otra muy curiosa porque es la recreación de los tercios en la batalla de Nordlingen en Alemania, una ciudad amurallada con 4 puertas, donde tuvo lugar una batalla donde combatió un tercio muy importante español al mando del cardenal Infante, y donde vencimos a los protestantes holandeses y alemanes, y donde nos tienen gran cariño a los españoles. Y fuimos con un grupo de madrileños a recrear esa batalla, donde nos juntamos con holandeses, alemanes, etcétera, etcétera. Y bueno, y de esa guisa, pues nos hicimos esa foto allí en Nordlingen, en Alemania. Y con esto, pues ya termino. Muchísimas gracias por la atención, que hemos pasado un poquito,
pero bueno, creo que las últimas imágenes merecía la pena verlas. Y bueno, son las 9:30, la hora de cerveza, pero si alguien quiere... Primero te vamos a dar un aplauso, si te parece bien. La verdad es que enhorabuena. Esta es la tuya. Hay que darle el enhorabuena a Alfonso, de luego tiene una memoria, vamos, te conserva de aquí para abajo estupendamente, de aquí para arriba estupendamente. Te lo digo desde el corazón, ¿eh? La cabeza la tiene. Aquí abajo tú no sabes cómo me conservo. No, yo no te he visto, pero vamos bien, estás bien, da gusto verte, ¿no? No, en serio, es que y ni bebe agua ni nada, a mí me has dejado. Digo, yo creía que, porque es que con el calor y eso, de tanto hablar, es que se te pone la garganta, por lo menos a mí, que no puedo, ¿no? No, y además yo creo que, hombre, la verdad es que yo personalmente he aprendido muchísimas cosas, porque nunca he estado en una conferencia de este tipo, nunca antes. Y nunca antes con el rigor que él demuestra, sobre todo en el tema del recreo, del mundo del recreo, de las batallas, etcétera, que es un mundo que efectivamente, yo cuando lo he visto en noticias y tal, parecen como gente que está haciendo aquello, pero no de manera seria y ajustada a la realidad que en aquel momento había, ¿no? En fin, ahora normalmente en el foro, y todos lo saben los que están aquí, pueden hacer una pregunta, la que consideren oportuna, o algún comentario a Alfonso para que les conteste. No sé, yo si quieren les puedo hacer una preguntilla que se me ocurre así. ¿Cómo es posible? ¿Por qué el ejército era el que iba, seguramente era el que iba mejor vestido en la sociedad? ¿Cómo se podía ir a luchar en una batalla con esa indumentaria? Porque realmente era muy incómodo. Me imagino que no era nada cómoda y no sé qué pretendían subliminalmente con esa indumentaria, francamente. Algo tiene que haber que a mí se me escapa, algún motivo para vestirse así, ¿no? Tan elegante y tan diferente cada uno dependiendo de dónde viene. Bueno, pues sí, efectivamente, así vestían los ejércitos. La tela, como he dicho antes, era lana pura. La lana pura tiene una ventaja, y es que aísla mucho del frío, pero también aísla del calor. Yo les puedo decir que en Bailén, a 40 grados, yo he llevado ese uniforme. Y bueno, llega un momento en que estás sudando, tienes mucho calor, pero llega un momento que no tienes más calor. Es decir, la lana te está aislando del exterior. Y si hace frío, lo mismo. Es decir, tú puedes estar en una región, en Somosierra, a 0 grados y casi lloviendo y tal, y la lana pues te protege y realmente, hombre, que llevar luego también la camiseta y tal, mejor, te aísla también del frío. Pero cuando me habla que por qué iban tan bien vestidos los ejércitos, me iban bien vestidos. Tú fíjate, en 1802 la uniformidad... Al diseño. Al diseño. Sí, al diseño sobre todo de los sombreros, algo muy llamativo. Y al diseño de la propia vestimenta, ¿no? Sí, eran uniformes que en aquella época eran así, eran reminiscencias de otros todavía más complejos, por lo que se intentaba es impresionar al enemigo y también impresionar a las ciudades por donde tú conquistabas o pasabas, ¿no? Entonces, conforme más altos fueran los cubrecabezas, los chacós, los bicornios, etcétera, bueno, pues ante el enemigo más potencia aparentaban, ¿no? Y conforme mejor vestido ibas, pues más riqueza y más tenías una figura más imponente, con lo cual pues también daba una impresión mejor, ¿no? No solamente para tu ejército, para ti y para tu ejército, sino también para tu rey, que era quien te uniformaba, Entonces eran signos también de riqueza, de realeza, de imperio, de poderío, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que te daban un uniforme. El de 1802 para la infantería española era azulillo con la divisa negra y el vivo rojo, pantalón blanco. Ese uniforme lo cambiaron en 2005, pero el que dieron en 1802 hasta 1805, 3 años. ¿Vosotros imagináis lo que es un uniforme así, llevarlo 3 años? Pues no sabéis cómo iban los soldados. Eso es una auténtica caca. Y os voy a contar una anécdota. El regimiento de la Reina, que combatió en Bailén, su coronel se quejaba
de que en 1808 todavía no habían recibido el nuevo uniforme, que ya era blanco, borbónico, con su distintivo color lila, que según el reglamento de 1805, pero en 1808 todavía no habían recibido, y otras unidades todavía no lo habían recibido, y sus coroneles se quejaban amargamente en las circunstancias que iban vestidos sus hombres. Eso está escrito. Entonces otros sí lo habían recibido y no se quejaban. Por ejemplo, el regimiento Jaén de 1808 iba con un uniforme nuevo, pero el de la reina no. ¿Cómo sería la cosa que cuando sube Castaños con su ejército a Madrid, resulta que la reina, o sea, el regimiento de la reina se tiene que quedar en Madrid porque iba hecho unos harapos? No quisieron llevarlo a Somosierra, a defender Somosierra en esas circunstancias, eran auténticos pordioseros. Entonces quedaron en Madrid a la espera de recibir el nuevo uniforme. Eso da una idea de cómo iban los soldados vestidos, pero ojo, que muchas unidades, las milicias provinciales, no tenían tela blanca, ya no quedaba tela blanca, ya se había agotado la tela blanca, la lana blanca. Y entonces fueron a los conventos a por lana, y la lana que había era lana marrón, y por eso empezaron a hacerse uniformes de color marrón. Se hacían uniformes de color marrón y luego la divisa de un color verde, rojo, azul, etcétera, que era lo que diferenciaba las unidades, algunas unidades de otras. Claro, iban obligados. ¿Qué tela había? La marrón. Pues venga, ¿cuál es la moda de la época? Los faldones. Pues faldones, como no tenían cubrecabezas, se ponían la chistera, que es lo que utilizaban el domingo para ir a misa. Y los que no podían juntar tela para un uniforme, pues iban a guerrear con el traje del domingo, que generalmente era de pana, y con su chistera. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de los voluntarios de milicias provinciales de Alcázar de San Juan, que vinieron a combatir con el traje de los domingos, a Bailén. O sea que algunas unidades no tenían ni uniforme. Todo esto fue muy difícil averiguarlo para a la hora de pintar la figurita, porque había un galimatías de uniforme. Bailén fue un auténtico galimatías de uniforme. Pero, pues sí, no sé, ¿quieren hacer una pregunta? Pues entonces, voy a hacer una cosa, Alfonso, que tampoco lo he hecho nunca, pero hoy sí, porque eres tú del foro, eres de la Junta Directiva y todos saben que a las personas que vienen a estar con nosotros les hacemos un regalo que está ahí el autor al fondo, que es Paco Carrillo, un grabado al que le tenemos muchísimo cariño y que tiene mucho valor para nosotros, y yo creo que para él también. Lo va a recibir hoy porque nosotros tampoco lo tenemos, lo tendremos el día que hagamos algo aquí. Ahora si nos invita a alguien y venimos y nos lo entregan, ¿no? Pero ahora no. Bueno, y entonces si él quiere, ¿quién quiere que te lo entregue? Pero tú que eres presidente. Vale, te lo he encantado, ¿no? Que tienes aquí a la familia, a tus amigos, a todo el mundo que tú... Mi mujer también, por eso es. No, Pablo en representación. Que está aquí. Bueno, pues la mayoría lo conocéis, pero la familia a lo mejor no. Es de la catedral, es un grabado, veis el cielo en sepia, en gris el edificio, y aquí Paco ha introducido una parte nueva, porque esta es una edición limitada, este es el 36 de 100, este es el número 36 de 100. Hemos ido modificando y esto es un gofrado en el cual consiste en dejar una parte de la composición limpia y modificarla con relieves. El relieve hace sombra y la sombra provoca sensaciones o apariencias que no son las que provocan el puro grabado, y es muy interesante la relación entre una parte y otra. Y este tema parece que le ha dado una dimensión al regalo que antes no tenía y que es más valioso artísticamente en nuestra vida. A todo esto se hizo porque Paco así lo propuso y la Junta así lo aprobó. Que costó trabajo, le dio muchas vueltas, pero al final. Entonces este es el regalo que le hacemos ahora a nosotros. Podemos ir a tomar una cerveza. Es la hora.